Hola, en este vídeo vamos a ver una breve introducción a las bases de datos y al modelo de datos relacional. Las bases de datos permiten desarrollar y construir sistemas de información complejos que manejen datos fiables y persistentes. Por tanto, en cualquier aplicación, en cualquier servicio, en cualquier sistema en el que necesitemos manejar estructuras de datos complejas y, fundamentalmente, tener persistencia en estos datos, es decir, ser capaces de almacenarlos para consultarlos después, modificarlos, insertar nuevos datos o borrar los existentes, vamos a necesitar del uso de una base de datos. Por tanto, como os podéis imaginar, las bases de datos las vamos a necesitar utilizar en la mayoría de proyectos que podemos imaginar hoy en día y que estén basados en las tecnologías de la información. Gracias a las bases de datos vamos a poder, como decíamos, organizar información no simple, es decir, estructuras de datos muy complejas, que además van a ser accesibles por diferentes usuarios y diferentes aplicaciones a la vez y con distintos fines. Estas bases de datos nos proporcionarán además garantías de integridad, consistencia, recuperación, persistencia, pudiendo realizar copias de seguridad, pudiendo desplegar los sistemas de bases de datos en modo alta disponibilidad, incluso haciendo particionamiento de esos datos, en fin, disponibles en sistemas de cloud computing, en fin, en diferentes configuraciones de despliegue y de disponibilidad que aumenten, a fin de cuentas, la consistencia, garantías y, por otro lado, también la seguridad de los datos, ¿no? y digamos, la eficiencia a la hora de acceder a ellos. Por supuesto, también, como decíamos, seguridad, en el sentido de que vamos a poder garantizar que el acceso a esos datos se realiza por los usuarios o aplicaciones que en un momento dado el administrador de base de datos decida, y además en base a las condiciones y con los permisos necesarios que se definan en cada caso de uso concreto. En última instancia, el software que gestiona estas bases de datos, es decir, los programas que instalaremos en nuestras máquinas o en los servidores que despleguemos y que almacenen esta información, se llaman sistemas de gestión de bases de datos y permiten ofrecer, para el acceso y la gestión de estos datos, una serie de funcionalidades como las que acabamos de repasar en términos de consistencia, seguridad, integridad, etc. Estos sistemas de gestión de bases de datos son software que se presentan como alternativa a otros sistemas que se habían venido utilizando años atrás, como por ejemplo los sistemas de gestión de ficheros, que no ofrecían las mismas funcionalidades y la misma potencia que la que ofrecen los sistemas de gestión de bases de datos. No obstante, hay que tener en cuenta que existen multitud de tipos de sistemas de gestión de bases de datos. Y estos tipos vienen dados, en gran medida, por el modelo de datos que utilicen. Siendo el modelo de datos las herramientas que nos van a permitir determinar la estructura lógica de nuestra base de datos y la manera en que vamos a estructurar los datos a la hora de almacenarlos y hacerlos disponibles para ser manipulados posteriormente, como decíamos, por los usuarios o las aplicaciones. Por tanto, dependiendo del modelo de datos, de la manera en que estructuremos nuestra información, tendremos diferentes maneras de gestionar esa base de datos y, por tanto, como veremos a continuación, diferentes tecnologías asociadas que nos van a permitir utilizar unos u otros modelos de datos. A grandes rasgos, clasificamos los modelos de datos en dos grandes grupos. Los modelos de datos estructurados, o también conocidos como modelos de datos relacionales, que tienen su máxima expresión en el modelo de datos relacional. El modelo de datos relacional, que es el que veremos a continuación, unas transparencias más adelante, es el modelo de datos, digamos, más extendido cuando hablamos de modelos de datos estructurados. No obstante, este modelo de datos, que es un modelo de datos completo, que ofrece la estructura de los datos y los lenguajes de definición y manipulación de datos asociados, se fundamenta o se basa, más bien, se ofrece, digamos, conjuntamente con el llamado modelo de datos entidad-relación, que nos ofrece una herramienta muy sencilla para representar la estructura de nuestros datos, como veremos a continuación.
En contraposición a estos modelos de datos estructurados, tenemos los llamados desestructurados o no relacionales. En este caso tenemos multitud de modelos, como podrían ser el modelo clave-valor, basado en columnas, documentos, grafos, pero que no son objetos de este vídeo y por tanto no nos centraremos mucho en ellos. Asociados a los modelos de datos tenemos una serie de tecnologías, es decir, de sistemas de gestión de bases de datos que soportan o que son capaces de gestionar bases de datos que utilicen estos modelos que hemos visto. Para el caso del modelo de datos relacional, que están basados en los lenguajes SQL, en el lenguaje de consultas SQL, tenemos tecnologías como MySQL, Oracle, PostgreSQL o una versión reducida que se utiliza para desarrollo que se llama SQLite. En cuanto a los no relacionales, pues tenemos tecnologías como Redis, Cassandra, MongoDB, etcétera, clasificados en los diferentes modelos de datos, como podéis ver en esta transparencia. Bien, en este vídeo vamos a centrarnos en dar unas pequeñas pautas sobre el modelo relacional y los diagramas entidad-relación. Pero es muy importante tener en cuenta que este tema, el tema del modelado conceptual y en concreto del modelo de datos relacional, daría para horas y horas de conocimientos. En estos minutos vamos a ver simplemente una pequeña panorámica en el que vamos a identificar los conceptos fundamentales para proporcionar, digamos, los punteros hacia aquella documentación o aquellos conceptos que deberéis explorar con más detalle en caso de que os interese este tema. Pero como digo, esto da para horas y horas de estudio y de trabajo. Por tanto, aquí veremos solamente 3 o 4 conceptos básicos y además no entraremos en mucho detalle sobre ellos. El modelado conceptual proporciona una serie de mecanismos que permiten, dado un escenario del mundo real, abstraer la información relevante y organizarla de manera adecuada para ser capaces, primero, de almacenarla de manera persistente en una base de datos y después ser capaces de acceder a ella, bien sea para consultar esa información, introducir nueva información en la base de datos, modificar la ya existente o borrarla, es decir, las operaciones típicas de acuerdo al modelo CRUD, create, read, update o delete. En los modelos conceptuales típicamente utilizamos lo que se llaman esquemas o diagramas conceptuales que nos permiten gráficamente organizar la información para ser capaces de un vistazo de ver esa estructura que tiene nuestra información e incluso que usuarios no expertos en la materia sean capaces de entender esa estructura de los datos. Para ello, el modelo de datos relacional se apoya en el modelo de datos entidad-relación, que si bien no es un modelo de datos completo, porque no tiene lenguajes asociados, ni de manipulación, ni de definición de datos, nos permite, como decía, representar la estructura de nuestros datos de manera visual para que sea muy sencillo trabajar sobre ellos y explicárselo a personas no expertas en los modelos de datos. Estos diagramas entidad-relación se basan en 2 conceptos fundamentales: las entidades y las relaciones, como su nombre indica. Una entidad va a representar un concepto del mundo real que es distinguible de todos los demás y que va a venir identificado por una serie de atributos o propiedades. A uno de estos atributos vamos a llamarle clave primaria y va a permitir identificar de manera unívoca a una de las entidades que tenemos en nuestro modelo de datos y que corresponden, como os digo, a este concepto del mundo real. Por otro lado, las relaciones determinan asociaciones entre distintas entidades. Y es importante, ahora veremos algún ejemplo, determinar o entender el concepto de cardinalidad de una relación, que expresa el número de entidades a las que se puede asociar otra entidad a través de una de estas relaciones. Los sistemas de gestión de bases de datos entienden el modelo relacional, es decir, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales van a entender del modelo relacional puro, del modelo relacional completo y no de estos diagramas.
Por tanto, como diseñadores de bases de datos, vamos a tener que ser capaces de transformar un diagrama que hemos dibujado siguiendo este esquema de entidades y asociaciones entre entidades en una serie de esquemas de relación que después se transformarán en tablas en nuestro sistema de gestión de bases de datos y serán estas tablas las que almacenen la información. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplito de un diagrama entidad-relación, en el que, como veis, tenemos las relaciones representadas con estos rectángulos, las entidades, representadas con estos rectángulos, por ejemplo, la entidad cliente, que tiene una serie de atributos, un identificador de cliente, un nombre y una dirección formada por la calle y la ciudad en la que vive, y subrayamos el atributo clave primaria que identifica de manera unívoca a cada cliente con, en este caso el identificador lo subrayamos, un atributo subrayado. En el otro lado tenemos unas cuentas que estos clientes abren en un determinado banco, que vienen identificadas de manera unívoca por un número de cuenta y que además tiene un atributo que indica el saldo. Mediante un conjunto de asociaciones titular, especificamos que un cliente es titular de una serie de cuentas en ese banco. Y con estas letras que ponemos en las uniones entre las entidades y las asociaciones, determinamos la cardinalidad en cada sentido. De esta manera expresamos que un cliente puede ser titular de m cuentas en esa entidad y a su vez que una cuenta puede tener n clientes titulares. Veremos a continuación cómo esta cardinalidad puede también ser 1 a 1 o 1 a n, es decir, tendríamos esas tres posibilidades, 1 a 1, 1 a n o n a m. Ahora veremos algunos ejemplos. Como decíamos, esta manera de organizar la información es muy visual y puede explicarse de manera muy sencilla, trabajar sobre ella, hacer cambios de manera muy flexible, pero esta información organizada de esta manera en estos diagramas entidad-relación no son entendibles por los sistemas de gestión de bases de datos, por el software que utilizamos. El software entiende de esquemas de relación. Y lo que vamos a ser capaces de hacer los diseñadores de bases de datos es transformar estos diagramas entidad-relación en una serie de esquemas que nos dan los atributos que formarán las tablas en las que después organizaremos la información, las tuplas, las que son estos conjuntos de datos que vamos metiendo en cada una de estas tablas. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla para almacenar clientes con sus atributos, otra para almacenar cuentas y otra tabla para almacenar las asociaciones entre un cliente y las cuentas que tiene abiertas en la entidad. ¿Cómo hacemos esta transformación entre estos diagramas que entendemos, ya digo, para trabajar en un primer diseño, en una primera fase del diseño de nuestra base de datos, en los esquemas y tablas que entienden los sistemas de gestión de bases de datos? Bueno, pues siempre un conjunto de entidades, como cliente o cuenta, va a corresponderse con un esquema o una tabla de nuestra base de datos, que va a tener una columna por cada uno de los atributos que hemos definido. En cuanto a los conjuntos asociación, dependiendo de la cardinalidad que tengamos, tendremos que transformarlo en esquemas de una forma u otra. Vamos a ver los tres casos. Fijaos, en caso de cardinalidades 1 a 1, como esta que podemos ver aquí, un profesor es director de un departamento y un departamento tiene solamente un director, un profesor que es su director, lo que haremos será que desde una de las entidades absorberemos la relación haciendo referencia a la clave primaria de la otra entidad. Esa referencia que hacemos a la clave primaria de la otra entidad la hacemos a través de lo que se llama clave externa. Como podemos ver en este ejemplo, y aquí en las tablas que se generan, tendremos un profesor con sus atributos y después un departamento también con sus atributos ID y acrónimo, pero además añadiremos un tercer atributo al que llamamos clave externa y que hace referencia al al director de cada uno de los departamentos. De tal manera que en este caso de aquí, el departamento con acrónimo DIT y con identificador 1 está dirigido por el profesor que tiene identificador, número 2, es decir, por el profesor llamado Parra. De esta manera hacemos referencia con este atributo clave externa a la clave primaria de la otra tabla o del otro esquema de relación. En el caso de que tengamos cardinalidad 1 a n, por ejemplo, un profesor está adscrito a un único departamento, pero en un departamento tenemos varios profesores, lo que haremos será
de la misma manera absorber la asociación desde una de las entidades. Pero ojo, es muy importante que en este caso de la cardinalidad 1 a n, lo hagamos siempre desde hacia el lado n de la asociación. Es decir, en este caso generaremos un esquema para el profesor con sus atributos y absorberemos con clave, digamos, la asociación generando un atributo clave externa que hará referencia a la clave primaria de las tuplas del lado 1. Por ejemplo, este profesor Alonso, bueno, pues pertenece al departamento número 1. El profesor Barra también al departamento número 1, pero el profesor Huecas, bueno, pues pertenece al departamento número 2. Por último, en el caso de las cardinalidades n a m, como podemos tener varias combinaciones de asociaciones, es decir, varios profesores pueden impartir varias asignaturas y a su vez varias asignaturas pueden estar impartidas por varios profesores, tendremos que crear una nueva tabla para mantener esas asociaciones entre varios profesores y varias asignaturas. Un esquema de relación nuevo y por tanto una tabla nueva. Los profesores tendrán sus atributos en su esquema, las asignaturas tendrán sus atributos y generaremos una tercera tabla en la que haremos esas asociaciones entre IDs de profesores y IDs de, perdón, lo tenemos aquí, impartición, IDs de profesores e IDs de asignaturas. Bien, con esto, como digo, hemos visto una introducción muy breve de los principales conceptos que tenemos que manejar a la hora de estructurar la información de una base de datos relacional, hacer un diseño con un diagrama entidad-relación y posteriormente transformar ese diagrama en una serie de esquemas de relación, de tablas, que serán las que entenderá el sistema de gestión de bases de datos y, por tanto, dónde almacenaremos de manera persistente esa información en nuestro sistema de gestión de bases de datos. Bueno, pues eso es todo y hasta el próximo vídeo.